El título de este mensaje, ¿has dejado tu primer amor? Es una pregunta que nos debería y nos debe de llevar a una reflexión muy profunda en nuestra caminata cristiana, en nuestra vida cristiana. Y es que en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4 y 5, la Escritura hace una amonestación, una reflexión a una de las iglesias que sin duda alguna era una iglesia que tenía, al parecer, mucho activismo. Pareciera ser que tenían un compromiso con la obra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo, que es muy importante en nuestras vidas para que por medio de Él podamos nosotros recibir un diagnóstico de nuestra propia vida. Es el Espíritu Santo el único que puede darnos una revelación exacta de nuestra vida. La religión no nos va a dar una revelación de la condición de nuestras vidas, pero el Espíritu Santo va a revelar aún lo profundo de nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo el que está hablando precisamente a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y cuando le habla el Señor a esta iglesia en Apocalipsis 2, capítulo 4 y versículo 5, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y debemos de reflexionar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra intimidad con Dios, qué hemos dejado, qué hemos abandonado, qué hemos descuidado. Los afanes, el activismo dentro de la iglesia nos puede llevar a abandonar aquellas cosas muy importantes que el Señor quiere que nosotros no dejemos de atender. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Fíjense, quizás esta era una iglesia que había alcanzado una posición ministerial alta. Había alcanzado niveles de liderazgo, pero que había caído de esa posición espiritual. Y había caído porque ellos habían dejado aquellas cosas principales que fueron las que los llevaron a ese nivel. Llegaron a ese nivel espiritual y se olvidaron, lo dejaron. Y más adelante vamos a ver qué es lo que habían dejado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda el liderazgo que tenías. Recuerdas la posición espiritual y ministerial que tenías. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Esas primeras obras que teníamos en el inicio de nuestra vida cristiana, ese fervor, ese fuego que teníamos en nuestra vida, lo hemos dejado. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y entonces empecemos a ver cuáles eran esas primeras obras, esas obras espirituales que habían en nuestra vida, esa devoción que había en nuestra vida, esa hambre que había en nuestra vida al principio. Y vamos a ver en la vida de los apóstoles, porque ellos también habían dejado ese primer amor. Fíjense, los apóstoles habían dejado su primer amor. Habían dejado al menos 2 obras importantes en la vida cristiana. Estoy seguro que esta iglesia había dejado esas primeras obras.
como sucedió con los apóstoles, y que puede estar sucediendo con nuestra vida. Quizás preguntémonos cuáles son esas dos cosas importantes que yo he dejado de hacer y son claves en nuestra vida cristiana. Y cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 6 y en el versículo 2, en el contexto de que la iglesia había crecido en número y los apóstoles eran los que se encargaban del repartimiento de la comida a las viudas, a los huérfanos, hacían un sinfín de actividades dentro de la obra. Pero los apóstoles fueron reprendidos, como la iglesia que vimos en Apocalipsis. Entonces los 12 reaccionaron y dijeron, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Imagínense que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ellos habían dejado la palabra de Dios. Habían dejado de meditar en la palabra de Dios. La Biblia nos dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la vida, sino que de día y de noche meditarás todos los días de tu vida para que te vaya bien, para que seas de larga vida. Pero ellos habían dejado la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, todos los días de su vida. Medita, estudia, reflexiona sobre las historias de la Biblia, sobre los evangelios, sobre los profetas. Estudia los evangelios y eso es lo que nos hace crecer, lo que nos hace estar cerca de Dios. Pero ellos habían dejado la palabra de Dios. Versículo 4. Y después que ellos escogieron los 7 primeros diáconos, y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos. Y nosotros persistiremos, perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos habían dejado no solamente el estudio de la palabra, sino que habían dejado la oración. Imagínense, los apóstoles habían dejado de orar y habían dejado de meditar en la palabra de Dios. Ellos habían dejado su primer amor. Porque nuestro primer amor es estar con Él. Y estamos con Él cuando oramos. Cuando entramos en oración, en adoración, intercesión, entramos en una intimidad con Dios, en una relación con Dios. Cuando empezamos a estudiar la palabra, a meditar en la palabra, entramos en una relación íntima con Dios. Y es eso lo que sin duda alguna la iglesia de Apocalipsis había dejado, había abandonado. Ya no oraban, ya no leían la palabra. Entonces, ¿cómo iba a estar la palabra de Dios en sus corazones? ¿Cómo iba a estar la palabra de Dios en sus bocas? ¿Cómo iban ellos a recibir una palabra fresca si habían dejado de orar y habían dejado de meditar en la palabra de Dios? Y es lo que hoy en realidad vemos tristemente de muchos cristianos que han dejado su primer amor. Han dejado de orar, han dejado la palabra de Dios. Por eso esta noche quiero en esta oportunidad meditar
y que juntos meditemos y reflexionemos cómo está nuestra vida espiritual. Que hagamos una reflexión nuestra vida, recordando lo que dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 40 y 42. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos qué hemos dejado de hacer. Que escudriñemos que hemos dejado su primer amor. Y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Creo que es importante. Este libro de Lamentaciones precisamente se escribió para esa gente que en los días del profeta Jeremías, al igual que la iglesia de Apocalipsis que leímos, al igual que le estaba sucediendo a los apóstoles, quizás nos puede estar sucediendo a nosotros. Ese pueblo en los días del profeta Jeremías había abandonado su Dios, habían abandonado la ley, habían abandonado los sacrificios, habían abandonado el altar, habían cerrado la casa de Dios, se habían olvidado de la casa de Dios, se olvidaron de la ley de Dios. Y vino una serie de situaciones difíciles a su vida, a la nación. Pero en medio de esa condición espiritual principalmente, en medio de esa situación social, en medio de esa crisis, el corazón de Dios, por medio del profeta Jeremías, les dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Como decía la exhortación de Apocalipsis, que nos arrepintamos y que empecemos a hacer las primeras obras. Que reflexionemos, que actuemos como los apóstoles, que escogieron varones para que hicieran esa obra ministerial y que ellos se iban a dedicar al estudio de la palabra, a la meditación de la palabra y al ministerio de la oración y de la intercesión. Esta es una oportunidad para reflexionar y que nos volvamos de todo nuestro corazón a desarrollar esa vida de oración diaria, cada mañana, muy de mañana. Levantémonos. La Biblia dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Necesitamos tiempo para orar, para estar con Dios, para interceder por otras vidas, para que Dios escudriñe cada día nuestras vidas y que pasemos tiempos meditando en la palabra, reflexionando en la palabra, la cual nos dará sabiduría, entendimiento de los propósitos de Dios. Que Dios bendiga grandemente sus vidas en esta oportunidad.